Si nos ponemos a pensar qué significa que un pez sea fácil de cuidar, diremos que es aquel que es fácil de alimentar, mantener, que es resistente a la mayoría de enfermedades de peces y que también puede vivir y se adapta a varios entornos acuáticos. Por eso en este video te voy a enseñar unas cuantas especies de peces fáciles de cuidar de agua dulce. Porque no llegan a tener conflictos con las demás especies, porque necesitan vivir en cardúmenes de pequeños peces para estar bien, pero además también son activos y muy fáciles de cuidar. Por lo que estos tipos de peces que te explicamos a continuación son ideales para aficionados o personas no muy conocedoras del tema, o que no hayan tenido ningún acuario comunitario antes, ni sepan cómo cuidar ni cuántos peces meter en una pecera. Las carpas o barbos. Las carpas o barbos son una de las familias de peces más extensas del reino acuático. Su origen es asiático y actualmente están en cualquier parte del mundo excepto en Sudamérica. La mayoría de los peces de esta especie son omnívoros y generalmente son peces muy fáciles de alimentar, cuidar y mantener. Danios. Los danios son una de las especies que viven por la zona de la India Oriental y Bangladesh y tienen una vitalidad inalcanzable. Pueden llegar a medir hasta 2 pulgadas de longitud y normalmente son de color verde oliva o dorado, con tonalidades de color marrón que los corren longitudinalmente por todo el cuerpo. Estos peces son nada conflictivos, eso sí, son muy activos y bastante saltadores, así que es mejor tener el acuario cerrado para que no haya ningún accidente y se escapen. Suelen vivir en aguas blandas o moderadamente duras, son muy resistentes y no necesitan cuidados especiales, así que son ideales para la gente que no conozca mucho de este tema. Algunas variedades de danios son el danio gigante, el danio leopardo, el danio perla o el danio aleta de velo. Rasboras. Las rasboras son una especie que viven en el sudeste asiático, en las selvas Borneo, Malasia, Tailandia y la isla de Java. Son conocidos por ser muy resistentes a las enfermedades, por sus llamativos colores y por su buena sociabilidad. Dependiendo de la especie, las rasboras pueden ser de diferentes tamaños, pero normalmente los alerquines, que son más conocidos, solo llegan a medir unas 2 pulgadas. Se caracterizan por ser peces muy bonitos y vistosos, y sus colores dependen del tipo que sea. Los colores más típicos son el naranja, el marrón y sus Stop and Start Swimming los hacen muy interesantes a la vista como un cardumen. A estos peces les gusta vivir en pequeños sectores con sus compañeros, pero son muy activos y fáciles de cuidar. El único dato curioso es que las rasboras se comen a sus mismos alevines cuando aún son huevos. Así que es muy poco posible que si tienes a estos peces en tu acuario, veas alevines por el agua, porque seguramente el macho de la especie ya se los haya comido. Aún así, lo ideal es separar a la pareja en caso de querer tener alevines. Algunas variedades de rasboras son la rasbora alerquín, la rasbora spey, la rasbora payaso, la rasbora caloch-roma, la rasbora enana y la rasbora tijeras. Neón chino. Los neones chinos o Tanichis albonubes también son una especie que están en los arroyos montañosos de China y que son famosos por sus colores llamativos. Suelen medir 1 o 2 pulgadas y generalmente son de color marrón verdoso con una línea blanca amarilla, rosácea, longitudinal, una cola roja y aletas amarillas y rojas. Estos peces son pacíficos con las demás especies, así que necesitan vivir en sectores de mínimo 10 ejemplares de neones chinos para que estén sanos y felices. También son peces saltadores, así que es mejor tener una pecera cubierta. Son ideales para tenerlos en casa, porque son peces bonitos y fáciles de cuidar, resistentes y muy poco posibles a enfermarse. Barbos. Los barbos son también una de las especies que viven en las aguas de Indonesia y que son muy activos y fáciles de cuidar. Los tipos de barbos más recomendados para tenerlos en casa suelen medir 2 pulgadas y tienen iridiscencias amarillentas o rojizas. En los costados su color oscuro es uno de los rasgos más característicos. Las aletas dorsal y anal son de color rojo. El dorso alto lo tienen de color marrón y la parte de abajo de color blanco.
Los barbos son peces muy sociables y activos porque todo el tiempo están en movimiento. Necesitan vivir en sectores de 6 o más ejemplares. Estos peces son un poco más posibles a la hora de tener enfermedades causadas por hongos, pero aún así son peces resistentes y fáciles de mantener. Además, se recomienda a la hora de montar un acuario colocar plantas con hojas resistentes y pequeñas, ya que los barbos tienden a comerse las plantas de las peceras. Algunas variedades de barbos son el barbo cereza, el barbo payaso, el barbo rosa y el barbo rubí. Coridoras. Las coridoras son uno de los peces ovíparos de la familia Collichtidae, a la que pertenecen más de 140 especies de peces gato. A estos peces se les llama así porque tienen bigotes y suelen vivir por el fondo del acuario cuando buscan comida. Por eso los conocemos como peces basureros. Vienen de casi toda Sudamérica. Se alimentan de los restos de comida que caen en el fondo del acuario y así a la vez que comen, también mantienen limpio el fondo del acuario. Estos tipos de peces generalmente son pequeños y miden 2 pulgadas. Los colores dependen totalmente de la especie que sean, pero lo que todos tienen en común son los 6 barbillones que poseen alrededor de la boca. Las coridoras son peces muy resistentes, ya que pueden vivir en acuarios con poco oxígeno y subir a respirar directamente a la superficie. Además también son muy resistentes a las enfermedades y fáciles de cuidar, por lo que son ideales para acuarios de gente que aún no conozca muy bien el tema. Algunas de las variedades de coridora son la coridora manchada, la coridora leopardo, la coridora arqueada, la coridora bandido y la coridora panda. Peces arcoíris. Los peces arcoíris son peces multicolores que pertenecen al género de Melanotaenia y vienen de las islas de Nueva Guinea y Madagascar. Estos peces no suelen superar las 5 pulgadas de longitud, tienen una doble aleta dorsal y son de diversos colores porque sus escamas son reflectantes. Muchos de ellos padecen modificar su colorido como consecuencia de la edad, el alimento o la actividad sexual. Como el resto de las especies que hemos visto hasta ahora, estos también son peces pacíficos, activos y que necesitan vivir en sectores de 6 o más ejemplares para estar bien. Además no requieren ningún cuidado especial y son muy fáciles de mantener. Algunos tipos de peces arcoíris son el arcoíris boesemán, el arcoíris turco y el arcoíris celebes. Y pues bueno, espero que el video les haya gustado y que les haya beneficiado mucho.